Buen día, Universidad Ciudadana. Mi nombre es Jorge Alberto Alvarado Gómez. Soy estudiante de licenciatura en Derecho con acentuación en Economía. Mi matrícula es la 28846. Aquí estoy mostrando mi INE. El día de hoy les voy a exponer sobre el tema de derecho mercantil en el comercio internacional. En esta presentación les voy a exponer cómo garantiza el derecho mercantil la seguridad jurídica a los comerciantes, empresas transnacionales, mientras llevan a cabo sus transacciones globales, así como sus tendencias y retos en tiempos de cambio económicos, geopolíticos y de cumplimiento. ¿Qué es el derecho mercantil? Es el conjunto de normas que regulan a los comerciantes los actos de comercio y las relaciones jurídicas, con el objetivo de garantizar seguridad y el orden en el intercambio de bienes y servicios. En su esencia, es una rama del derecho privado que se aplica a situaciones y sujetos específicos, como son los comerciantes y los actos de comercio. Se enfoca de forma profesional en el ejercicio habitual u ocupación principal, que es el estatus del comerciante. Históricamente se desarrolló a partir de usos y costumbres de los comerciantes antes de ser codificados en leyes escritas. Está en constante evolución, se adapta rápidamente a las nuevas tecnologías y formas de negocio. Un ejemplo es el comercio electrónico y las criptomonedas. Sus elementos centrales son el comerciante, que vendría siendo el sujeto, que es quien hace del comercio su ocupación ordinaria. La ley establece como comerciantes a las personas que tienen capacidad legal para ejercer comercio y lo hacen libremente. Las sociedades mercantiles legalmente constituidas y las sociedades extranjeras que ejerzan actos de comercio en el territorio nacional. Los actos de comercio, estos serían el objeto. Son las transacciones que la ley califica como mercantiles, independientemente de si las personas que las realizan es comerciante o no. El criterio fundamental es el ánimo de lucro u obtención de la ganancia. Un ejemplo, la compraventa de mercancías con el propósito de reventa. Otro ejemplo, las operaciones bancarias. Y así podemos mencionar algunas otras. Por último, la empresa vendría siendo el instrumento, que es la unidad económica de producción o intercambio de bienes o servicios. En- Aquí podemos mencionar que es el nombre comercial, marcas, patentes, secretos industriales, muebles e inmuebles. Ahora bien, el derecho mercantil internacional, ¿qué es o qué hace? Pues regula las relaciones privadas de las transacciones comerciales que traspasan fronteras nacionales. Se enfoca en la compraventa de bienes y servicios entre las partes de diferentes países, buscando la uniformidad y la seguridad jurídica. Esto se puede conceptualizar como el marco legal que de una empresa en México puede celebrar un contrato de compraventa con una empresa china, estableciendo reglas claras sobre la entrega, el pago y la resolución de conflictos. El derecho mercantil internacional se diferencia de las legislaciones nacionales
ya que su objetivo principal es la uniformidad para reducir el riesgo y la incertidumbre inherentes a las operaciones transfronterizas. Debido a que no existe un código mundial de comercio, el derecho mercantil internacional se nutre de diversas fuentes de naturaleza internacional, supranacional y privada. Esto por medio de acuerdos formales entre países para aceptar normas comunes, son tratados, un ejemplo, el TEMEC, prácticas comerciales ampliamente aceptadas que han adquirido carácter obligatorio, como son las Incoterms o términos y condiciones, leyes, modelos, principios y guías redactadas por organizaciones internacionales que los países pueden adoptar como propias. El derecho mercantil internacional aborda los aspectos fundamentales de una operación de comercio exterior. El principal contrato regulado es la compraventa. El Convenio de Viena, adoptado por más de 90 países, es la norma más importante en este ámbito. Regula la formación del contrato, que es la oferta y la aceptación, y los derechos y obligaciones del vendedor, entrega de mercancía, documentación, y del comprador, el pago del precio, la recepción. Esto suprime la necesidad de determinar las leyes nacionales estandarizando las reglas. Términos y condiciones, como mencionamos ahorita, los Incoterms, son reglas estándar que definen quién asume los costos y los riesgos en cada etapa de la mercancía. Un ejemplo es el Free On Board. Este ejemplo es que el vendedor asume el riesgo y el costo hasta que la mercancía está cargada a bordo de un buque. A partir de ese momento el riesgo pasa al comprador. UCP 600 regula los mecanismos para asegurar que el vendedor reciba el pago y el comprador reciba la mercancía. Un ejemplo, un ejemplo más seguro común es la carta de crédito. ¿Qué es eso? Es cuando un banco emisor, a solicitud del comprador, se compromete a pagar a un vendedor siempre y cuando éste presente los documentos de envío requeridos, que vienen siendo facturas, conocimientos de embarque, o en inglés le llaman Bill of Lading. Las partes al firmar un contrato acuerdan a someter cualquier disputa a un tribunal privado, árbitros, en lugar de un juez estatal. La principal preocupación del derecho mercantil internacional es cómo resolver las disputas sin caer en los tribunales de un país que podría ser percibido como parcial. Es el método preferido por ser más rápido, confidencial, y las sentencias arbitrales son generalmente más fáciles de ejecutar internacionalmente gracias a la Convención de Nueva York de 1958. Cuando no hay arbitraje, las partes deben estipular en sus contratos la ley aplicable, que vendría siendo la legislación nacional que regirá la interpretación y ejecución del contrato. Un ejemplo en un contrato, una cláusula. Este contrato se regirá por las leyes de México. La jurisdicción, el foro, que vendría siendo el tribunal estatal que será competente para conocer del caso. Ejemplo, cualquier controversia resuelta por los tribunales de la ciudad de Monterrey, la Ciudad de México. Por lo tanto, el derecho mercantil internacional no solo se limita a la legislación de un país, sino que es un vasto y complejo sistema que facilita la interconexión económica mundial.
a través de la autorregulación y la uniformidad normativa. Un ejemplo de esto sucedió en una empresa mexicana, el caso Cemex. En 2008 el gobierno venezolano nacionalizó y confiscó los derechos de Cemex Venezuela. Cemex, al no llegar a un acuerdo, presentó una demanda de arbitraje internacional ante el CIADI, una institución del Banco Mundial. En el 2011, las partes concluyeron un acuerdo de pago mediante el cual Venezuela compensó a Cemex con $600 millones, poniendo fin al proceso de arbitraje. En teoría tardaron 3 años en cerrar este caso. Si lo hubieran llevado leyes locales, leyes, yo creo, todavía ni estuviera cerrado ese caso. Es un ejemplo. El derecho mercantil internacional se enfrenta a una serie de retos y tendencias que lo obligan a evolucionar constantemente. Estos cambios están impulsados principalmente por la digitalización, la geopolítica y la creciente demanda de sostenibilidad. La tecnología está redefiniendo el comercio y por ende el marco legal que lo regula. El uso de la tecnología como blockchain para crear contratos inteligentes, smart contracts, y para digitalizar los documentos clave del transporte como el conocimiento del embarque digital. Aquí el reto es lograr la uniformidad legal para que un documento tenga la misma validez probatoria y ejecutiva en la aduana de un país que en el tribunal de otro. Actualmente la validez de firmas electrónicas aún varían por jurisdicción. Debido al auge del comercio electrónico transfronterizo, las pymes, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores tienen acceso directo a mercado global a través de plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre, Temu, Chain, entre otras. Esto generaliza la aplicación de las normas a un número mucho mayor de actores. El reto aquí es definir jurisdicción y ley aplicables en transacciones donde las partes se conocen y están en diferentes continentes. Finalmente, los datos se han convertido en la mercancía más valiosa, ya que el comercio internacional implica transferencia masiva de datos personales y empresariales. Y el mayor reto aquí es armonizar las estrictas leyes de protección de datos con la necesidad de fluidez en las transacciones globales. Esto crea conflictos de jurisdicción y aumenta el riesgo de sanciones para las empresas. Los países desarrollados, especialmente la Unión Europea, cada vez están impulsando más regulaciones que exigen a las empresas que sus cadenas de suministro, incluso en el extranjero, cumplan con estándares de sostenibilidad. Ahora bien, el aumento del proteccionismo, las tensiones comerciales, Estados Unidos contra China y las sanciones económicas, como las impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania, fragmentan las cadenas de suministro. Los contratos deben incluir cláusulas de fuerza mayor o cambio de circunstancias más sofisticadas. Hay una tendencia a revisar los tratados bilaterales de inversión o a que los países adopten estrategias de nearshoring, que viene siendo como acercar la producción a casa. Estamos un poco relacionados, un poco aquí en el norte de México con ese término. Otra es, el compliance en las empresas se ha vuelto esencial para prevenir delitos financieros como el lavado de dinero o la corrupción. En conclusión, el derecho mercantil es el lenguaje universal de los negocios.
Su futuro depende de la capacidad de adaptarse a un mundo digitalizado y éticamente responsable, garantizando seguridad jurídica en un mundo cambiante. Es importante conocer del derecho mercantil internacional en estos tiempos de tanto cambio en México como a nivel global, ya que es importante que a pesar de las ideologías o necesidades de cambios que reclama la sociedad y el sector empresarial, se pueda garantizar la certeza jurídica en el ámbito comercial. Actualmente me encuentro laborando en el sector empresarial, en el área legal, y mis conocimientos me han ayudado para elaboración y revisión de contratos con proveedores nacionales y extranjeros. Muy bien, pues mucho gusto. Esto es lo que traigo del tema. Agradezco mucho su atención. Que tengan muy buen día.